días, mi nombre es Carlos Oliver y les voy a hablar sobre los aspectos generales del ámbito laboral, contratos especiales. Los contratos laborales son aquellos documentos jurídicos voluntarios de índole laboral suscritos entre un trabajador, que es una persona física, y un patrono, que es una persona jurídica o física, cuya finalidad es acordar y formalizar una relación laboral. Sus bases legales están fundamentadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Trabajo, su reglamento, los convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República, que generan deberes y obligaciones a las partes involucradas. Los tipos de contratos en Venezuela son el contrato a tiempo indeterminado, todo esto está de acuerdo en el artículo 61 y 62 de la Ley Orgánica del Trabajo. El contrato de tiempo determinado se encuentra en el artículo 62 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, y contrato para obra determinada, que se encuentra en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Trabajo. Contrato a tiempo indeterminado es aquel contrato que no tiene definida la fecha de expiración o vencimiento. Todo esto se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 y 62 de la Ley Orgánica del Trabajo. Se sobreentiende su existencia cuando hay voluntad de las partes en lo que expresan voluntariamente en el contrato. Cuando existe una segunda prórroga del contrato, a excepción de lo establecido en la ley, o cuando el trabajador, después de expirar su contrato, continúa prestando sus servicios al patrono sin ser notificado. Contrato a tiempo determinado es aquel contrato laboral que tiene determinado la fecha de inicio y la fecha de expiración de la relación. Se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo. Puede ser aplicada solo a una prórroga, en donde el trabajador no puede prestar servicios mediante esta modalidad por más de un año. Se usa esa modalidad cuando la naturaleza del servicio lo amerite para asistir a un trabajador provisionalmente. También se emplea para emplear a trabajadores venezolanos que presten sus servicios en el exterior, y se establecen las condiciones necesarias para la aplicación de las leyes laborales y de seguridad social. Contrato para obra determinada es aquel contrato laboral que se emplea para la ejecución de una obra determinada. Todo esto está de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Trabajo. La relación laboral expira cuando se culmine el servicio por el cual él está siendo contratado al trabajador. Se debe especificar la obra o los servicios que debe ejecutar o prestar el trabajador, el monto de los salarios, la fecha de inicio y el modo de pago. Si el trabajador es despedido por el patrón antes de finalizar la obra o servicio contratada, debe ser indemnizado por su despido injustificado. Los elementos que conforman un contrato laboral son el nombre, cédula, dirección del empleador y del trabajador, inicio de duración del empleo, tipo de actividad y descripción de sus tareas, lugar de trabajo, composición de dicha remuneración y fechas de pago, monto de la remuneración y de forma de pago, plazos de rescisión del contrato de trabajo, jornada laboral y horarios de descanso, firma de las partes, modalidad de vacaciones individuales o colectivas, mención de convenios o acuerdos colectivos de la empresa, y por último, lugar y fecha del contrato. Dentro de las características de un contrato laboral se encuentra que es voluntario y consensual, ya que donde un patrono y un trabajador convienen el inicio de una relación laboral. Es bilateral porque intervienen dos partes, una que es el patrón y la otra que es el trabajador, y cada uno adquiere mediante el contrato derechos y obligaciones. También es oneroso y conmutativo porque incluye conmutación de prestaciones recíprocas en oposición a la lucrativo. También es de ejecución duradera, ya que los resultados y los efectos de la relación se materializan en el tiempo. Y por último, no tienen formalidades, ya que solo debe contener los aspectos exigidos por la ley.
Ahora les vengo a hablar sobre las instituciones que velan por el cumplimiento de los contratos laborales. Dentro de ellas se encuentran el IBCS, el INSES, el INSACER, los tribunales laborales, el BANAVI y la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es el IBCS? Es una institución que se encarga de la protección y seguridad social de los trabajadores. El INSES es aquella institución que se encarga de la educación y formación técnica de los trabajadores contribuyendo al desarrollo del país. El INSACEL es en aquella que se encarga de diseñar y ejecutar las políticas de prevención de riesgos laborales y de analizar las condiciones de higiene y seguridad laboral que están complementadas en la LOCIMAC. En los tribunales laborales son aquellas instituciones judiciales dependientes del TCJ, cuya finalidad es administrar justicia en materia laboral y solucionar los conflictos que pueden darse entre patronos y trabajadores que tengan o hayan tenido una relación de trabajo. El BANAVIC es una institución que se encarga de la administración y ejecución de la provisión de los recursos destinados a la asignación de créditos hipotecarios para la construcción, adquisición, la mejora y ampliación de las viviendas de los trabajadores. Y por último tenemos la Defensoría del Pueblo, que tiene como función principal defender y vigilar los derechos humanos y las garantías constitucionales de los trabajadores y trabajadoras. En conclusión, puedo decir que los contratos de trabajo son importantes para las relaciones laborales, porque sirven de herramienta de protección para los contratantes. Ellos, aunque carezcan de formalidades, deben reunir todos los elementos exigidos por la Ley Orgánica del Trabajo. En él se especifican las condiciones bajo las cuales se va a regir la relación laboral y con eso evitan futuras desavenencias entre las partes contratantes y se dejan claros los derechos y obligaciones que quiere cada uno. Este es todo mi trabajo, estas son las referencias consultadas.